¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días. Claro, información en desarrollo por los trabajos que realiza personal de la Bocar en ese sector. Miren, lo que estamos viendo y que se va a poder apreciar un poco mejor con la cámara de Mario Sangüesa muestra el despliegue personal de la Bocar de Carabineros centrado en esa camioneta. No es el objetivo del robo, pero es el automóvil utilizado por una de las víctimas para atropellar o para intentar frenar la huida de uno de los delincuentes. Estamos en Avenida Sur, a la altura de Tres Ponientes, donde ocurre esta situación. En el lugar donde está la camioneta vive este matrimonio que estaba llegando hasta su domicilio a bordo de un segundo automóvil. Hablamos de un Ford Explorer que intentaban o que querían guardar al interior de su casa. ¿Qué es lo que ocurre en ese instante? La maniobra era muy sencilla. El marido ingresa hacia el inmueble, retira esta camioneta y buscaban ingresar primero el segundo vehículo. En ese instante aparece un grupo de delincuentes. Aparentemente serían por lo menos 4 personas quienes llegan hasta ese sector, intimidan a las víctimas. Se habla de presuntas armas de fuego, se habla incluso de elementos contundentes, hasta de un martillo que podría asociarse a la banda, y logran robarse el automóvil de la víctima, el con el cual habían llegado. Pero el dueño de casa, al percatarse de esta situación, utiliza el otro vehículo, atropella a uno de los delincuentes y termina falleciendo en este lugar. Los peritajes que realiza ahora personal de la Bocar de Carabineros buscan justamente entender la dinámica de los acontecimientos ocurridos en este sector, que finalmente tiene a una víctima fatal, uno de los delincuentes, un vehículo robado, el de las víctimas, y un grupo, una banda, que se dio a la fuga después de cometer este delito, muchachos. Hay un perímetro cerrado y un trabajo que está realizando ahora la Bocar de Carabineros, y la Fiscalía Occidente, de hecho, también está haciendo el levantamiento de todas las evidencias y todos los antecedentes para entender esta dinámica que hasta el momento tiene a la víctima en calidad, en esa misma calidad. No está detenido, no está imputado por la muerte de este delincuente, muchachos. Ya, eso. Oye, varias preguntas tenemos acá con Karim. Primero, al parecer hubo disparos. Se escucharon disparos en medio de esta madrugada que fue tan compleja. ¿Identificaron a la persona fallecida, a este delincuente? Sí o no, nos preguntamos si ha llegado ahí algún familiar. Y lo otro es que están buscando intensamente a la banda, porque efectivamente se lleva el auto, ¿no es cierto? Y es una banda la que estaba ahí participando de este asalto. Sí, tengo entendido, Julio, que la atacan al momento en que ellos vienen de regreso a su casa, sacan un auto del estacionamiento para guardar el otro, y es en ese minuto en que los abordan, ¿no? Sí, de hecho ese sería el instante cuando están sacando uno de los vehículos, la camioneta que está en posición de peritaje, para ingresar el automóvil que era el elemento de interés para los delincuentes. Quedó la madre solamente al interior del auto, estaba con su hija, la hija logró bajar segundos antes de que llegasen los delincuentes, y ella es la abordada, ella es la amenazada por los sujetos. Todo esto siendo visto por su marido, que estaba en la camioneta, en esta maniobra que realiza la familia para poder guardar los vehículos, y ahí aprecia la llegada de estos delincuentes. Les tengo por lo menos algunos datos del fallecido, muchachos. Hablamos de un hombre chileno de 21 años, con antecedentes, y que incluso se está viendo qué tipo de antecedentes serían, porque serían por delitos de alta connotación, pero es la víctima en estos instantes y que ha sido por lo menos ya identificado por parte personal de Carabineros. Él intentaba, según el relato que se ha podido recopilar, intentaba subir al automóvil robado, pero la maniobra del marido buscó detener la huida de los delincuentes y además logró frenar uno de ellos, atropellándolo y dejándolo con severas lesiones que finalmente provocó su fallecimiento en este lugar. Ya lo decíamos, 21 años, chileno y con antecedentes por diferentes delitos. O sea, hablamos de delincuentes avesados, tal vez con una trayectoria, que intentaban llevarse a este automóvil. Mira el perfil. Vamos a revisar ahora las declaraciones, muchachos. Dale. Vamos a revisar la declaración de Carabineros. Al ver esta situación, el esposo de la víctima intenta colisionar el vehículo en el que andaban los antisociales, lo alcanza, lo colisiona, en el cual impacta a uno de estos delincuentes, produciendo la muerte en el lugar. Sería uno de los participantes del robo. La víctima dice que sí, pero al momento no se han encontrado evidencias balísticas en el lugar.
Claro, se escuchan disparos, es lo que ocurre ahí en esta madrugada infernal para esta familia. Fíjate que él logra defender a su esposa, a su mujer, ¿no es cierto? Mira, yo sé, estamos hablando de una vida humana, ¿no? Pero qué bueno que no esté en estos momentos él retenido, porque bueno, actuó en defensa propia. Yo creo que lo que estaba pasando en ese momento hay que ponerse en su lugar, era muy, muy complejo. Está Carlos Collado aquí con nosotros, te saludamos, hola, Carlos. ¿cómo Oye, en Carlos, buen general, día. son estos jóvenes como, me imagino yo que tiene 21 años el que perdió la vida, Sí. son los más ágiles los que participan en este tipo de delitos, ¿no? O sea, en general son de corta edad, tienen un amplio prontuario y son los que se mueven con mayor rapidez, que pueden abordarte en la calle. Y están dispuestos a todo, en este caso armados, ¿no? Hubo disparos ahí, Carlos, y los demás integrantes de la banda finalmente terminan huyendo en el vehículo de la mujer. Mira, sí que yo quiero absolutamente destacar tu observación, porque si bien es cierto, hay una vida humana que hoy día se ha perdido, es una persona que se dedicó específicamente a delinquir. Hoy día la persona fallecida es el delincuente y no es las personas que fueron víctimas de este delito, ¿ya? Por lo tanto, hoy día estamos, entre comillas, lamentando, estamos comentando por último un delincuente muerto y no una familia que viene llegando a su hogar tranquila y gracias a la acción temeraria, ¿no es cierto?, del padre de familia, logra impedir este hecho. El resto de las personas que participan en este tipo de delitos, obviamente que arrancan del lugar, huyen. Lo dejaron ahí, ¿ah? Lo dejan botado. Y ahí van a aparecer coordinados, después. además, Carlos, eran al menos 4 tipos. Exacto. Que llegan a abordar a una persona que está entrando a su casa a guardar el vehículo. Fíjate que ellos hacen una ronda, empiezan a tratar de buscan selección, es una víctima absolutamente aleatoria, se encuentran con la ocasión y obviamente ellos deciden abordarla, bajar del vehículo, realizar disparos, la intimidación con un arma de fuego, ayer lo veíamos, ¿no es cierto?, con un armamento largo, la intimidación con un arma de fuego, hoy día cualquier delincuente tiene un arma de fuego. Y por lo tanto, la reacción fue felina, por decirlo de alguna manera, de parte de la, entre comillas, víctima, pero la verdad que me parece muy buena que cada acción. uno de nosotros ha pensado, creo yo, cómo actuaríamos si es que nos detienen, si es que alguien intenta, ¿no es cierto?, frenar tu paso, quedarse con tu auto. ¿Qué haría? Bueno, ahí me imagino que esta familia también habrá tenido pensado, ¿sabes qué? Seguimos adelante, también verse enfrentado a una situación como esta es muy, muy complejo. Muchas veces cuando las víctimas atacan a los delincuentes se transforman en victimarios y la justicia cae sobre ellos. Preguntémosle a Julio qué va a pasar en este caso, en qué calidad se encuentra la persona que atropelló a este delincuente, si está detenido o no. Julio, cuéntanos. Sí, de hecho era la duda más grande que existía, en qué condición se encontraba la víctima o en qué condición se encuentra ahora el conductor del vehículo que embista al delincuente. Algo que decía la Fiscalía y que llama mucho la atención es que cuando llega personal policial a realizar los peritajes, si bien los vecinos denuncian haber escuchado disparos, pero no hay evidencias balísticas en todo el cuadrante, que esto es un cuadrante bastante grande, podrían ser posiblemente armas a fuego. Pero el fallecido, el delincuente en este caso, este hombre de 21 años, a su alrededor, dentro del radio donde se encontrado y a un costado, de hecho, fue encontrado un martillo de construcción, que posiblemente era el que utilizaba para amedrentar a las víctimas. Ese era un elemento de intimidación, o sea, se podría confirmar, y también si se logra levantar alguna cámara de seguridad, confirmar la intimidación y la violencia en contra de la esposa de este conductor, quien decide atropellar o embestir a este delincuente que finalmente termina falleciendo. Ahí nacían las consultas. ¿Cuál era su condición? Ya nos han dicho que hasta el momento se mantiene en la condición de víctima. Está entregando los antecedentes a personal policial. De hecho, ellos mismos habrían llamado a personal de carabineros, habrían informado de la acción, habría confirmado y asumido completamente la responsabilidad en que él hace esa reacción o reacciona de esa forma para frenar la huida de los delincuentes y se va a mantener en la condición de víctima. Eso sí, puede cambiar según el levantamiento de los antecedentes, según los levantamientos de las cámaras de seguridad o cualquier evidencia. Así lo confirmó el fiscal Bacha, que entregó algunas declaraciones hace algunos minutos y da a entender por lo menos la dinámica de que esto podría asociarse a una legítima defensa. Revisemos.
Carabinero encontró en el sitio del suceso un martillo, que es un elemento contundente que se habría empleado en la comisión del delito. Las víctimas también refieren de que se habrían utilizado armas de fuego en la comisión del delito. Varios de los asaltantes no pudieron ser detenidos en este caso, se dieron a la fuga del lugar. De hecho, el vehículo propiedad de la familia se encuentra con encargo por robo en estos momentos. Carabinero, cuando hace la denuncia, en este caso el grupo familiar es la víctima de este delito de robo con intimidación. ¿Pero él se mantiene en calidad de víctima, no está en calidad de imputado por el atropello? En estos momentos está como víctima y las investigaciones se están realizando desde esa perspectiva, con la unidad especializada de Carabineros S9 y la Bocar. Porque él dice que defendió a su esposa y por eso actúa de esa manera. Claro, específicamente dentro de las diligencias investigativas, la declaración de este grupo familiar es importante y específicamente esa línea investigativa en la que realiza el OS9 de Carabineros, básicamente ellos señalan que fueron víctimas de este delito de robo y que en ese sentido defendió a su grupo familiar. Bien, ahí lo estaba planteando el fiscal, el punto lo hacía Carlos Collado. Qué bueno ver a los fiscales en terreno cuando suceden situaciones de este tipo, ¿no? Sirve mucho para clarificar en qué contexto ocurre todo. Estamos en presencia de un padre de familia que defiende a su esposa y que atropella a un delincuente y termina quitándole la vida. ¿Es o no legítima defensa? Se lo pregunta uno. Depende del lugar donde ocurre esto. Siempre ha existido ese debate de si es estoy adentro en mi de la casa o no. Eso sería otra figura, ¿no? Sí. Pero en este caso, o sea, si esto no es legítima defensa, ¿qué Claro, es, Carlito? claro, Porque existe. estamos frente a un hombre que está defendiendo justamente a su esposa, a su O sea, familia. en el fondo es o los delincuentes o ellos, ¿no? No, y existe una agresión ilegítima, no hay una provocación previa, por lo tanto, obviamente que hay varias características jurídicas que se necesitan para establecer una legítima defensa. Ahora, cuando tú hablas de la acción dentro de tu propio domicilio, el legislador le pone un apellido, legítima defensa privilegiada. Si es dentro de la Ya, pero eso casa. es como dentro del domicilio. del cerco hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. Pero una persona que está en un contexto de entrar y salir se puede considerar igual de la misma manera. Absolutamente, si es que concurren esas tres características que se necesitan para hacerlo. Y por eso es importante que el fiscal, en este caso, haya concurrido al lugar, se hace una idea in situ de cuál fue la mecánica de lo que ocurrió y por eso a la persona que conduce el vehículo aún lo trata como una víctima y no como un victimario, cuando el dato duro es la persona que muere es otro. Y yo fui el causante de su muerte. Claro. Pero aún así, yo soy considerado una víctima. Oye, Eso es siempre importante. es ese momento cuando uno llega a la casa, se tiene que bajar del auto, a abrir el portón, o Sí. a veces el portón es eléctrico y tarda un poco en abrirse. ¿Es ese el momento donde uno siente más Aprovechan. temor o está mirando Sí. para todos lados? Bueno, porque están dando vuelta, como Claro. bien decían, estos tours delictuales. ¿Cuánta Exacto. gente habrá sentido miedo, ¿no es cierto?, producto del actuar de incluso esta persona que está fallecida hoy? Porque, claro, hay familias, ¿no?, que tuvieron temor. Vamos con Julio. Vamos con Julio, porque además, Julio, en barrios de este tipo, que tú nos puedes mostrar un poquito cómo es el lugar, siempre los vecinos ven vehículos sospechosos y cuando uno va a reportear a este tipo de lugares siempre dicen, nosotros los veíamos pasar, lo denunciamos, llamamos a Seguridad Ciudadana. ¿Cómo es el lugar, cómo es el barrio, cómo es el sector, Julio? Se ve bien familiar, Julio. Recorramos un poquito para mostrar justamente, estamos en Maipú, esto ocurrió a las 3 de la mañana, pero a esta hora hay un intenso operativo y hay harto movimiento. Julio. Sí, de hecho es una zona muy residencial, completamente residencial, muchachos. De hecho, llama la atención que hay muchos locales comerciales, tenemos muchos restaurantes. Hay una vida y, por supuesto, un movimiento que se puede prolongar durante las horas de la noche. Pero, por ejemplo, aquí hay varios pasajes que se encuentran cerrados. Y mira, Mario, aquí hay algo que, por ejemplo, recién nos llamó la atención. Aquí el pasaje Mesías tiene un funcionamiento peatonal y automovilístico, pero con horario. De 6 de la mañana a 22 horas. Sábado, domingo, festivos, de 8 a 22 horas. O sea, pasada las 10 de la noche, este pasaje se cierra completamente. O sea, posiblemente ante seguida de delitos, ante situaciones delictuales que puedan venir de la mano. Pero el resto del barrio corresponde a ser una zona completamente residencial. Aquí tenemos la gran expectación de los medios de comunicación, pero hay vecinos que de hecho ya han comenzado a salir de sus casas y se dan cuenta que están dentro del perímetro cortado por personal policial. Personal policial acortado en el sector de Tres Poniente. Acá, en este sector, nosotros estamos un poco más alejados, que es el lugar que se dispuso para los medios de comunicación, es donde se han venido a entregar algunas declaraciones. Pero a simple vista es una zona residencial, una zona muy tranquila en la comuna de Maipú, pero que lamentablemente fue protagonista de esta situación, donde incluso acusan haber escuchado algunos disparos, pero no se ha levantado ningún tipo de evidencia que pueda justificar esa situación. Ahora,
¿podrían haber sido armas de fuego? Tranquilamente, pero eso también va a estar sometido a revisiones. Lo positivo, como hay varios locales comerciales, puede existir varias cámaras de seguridad, por lo menos aquí vemos unas 2, 3, 4, unas 5 por lo menos, que podrían captar el desplazamiento de los delincuentes hacia el punto donde ocurre el asalto. Fíjate, Julio durmió en ese sector, porque mira, ahí vemos un vecino, seguramente escuchó, porque hablan de disparos, ¿no?, en la noche, entonces seguramente, claro, salió a observar, pero mire, ese cartel te habla de que ya seguramente había algún tipo de actividad delictual ahí, los vecinos intentaron protegerse. ¿Qué habrá pasado con este matrimonio? ¿Estará ahora prestando declaraciones? Yo me imagino que ahora están realizando todas las pericias. Ahora, uno ve estos pasajes cerrados y todo enrejado, se ven los vecinos, mira, ahí están saliendo a mirar los vecinos, me imagino algunos de ellos enterándose ahora en la mañana de lo que ocurrió, pero hay una sensación de temor permanente ahí, ¿no? De vivir encerrado, de no sentir seguridad, sobre todo en este tipo de barrios. A mí me ha tocado estar muchas veces en Maipú, los vecinos se han organizado, incluso ellos mismos financiando medidas de seguridad comunitarias para alertar cuando andan jóvenes dando vueltas en estos vehículos que son sospechosos. Fíjate que eso dice justamente en los barrios residenciales, ¿ah? Por eso preguntaba por el matrimonio, ¿dónde están, Carlos? Porque uno se pregunta de cuánto se destina del presupuesto familiar muchas veces a medidas de seguridad, ¿no? A tener a lo mejor un portón que se abra solo, que no haya que bajarse. Acá esto ocurrió cuando intentaban meter el otro auto, claro, entonces estaba sacando la señora y ahí intentar acomodándolos, ¿no? Fíjate que lamentablemente estas medidas de seguridad que recién veíamos, los portones, fueron tan resistidos por las municipalidades en algún momento. Y que las mismas personas que son las víctimas diariamente de este tipo de delitos exigían. Hubieron portones que fueron votados. Si nosotros miramos la historia del tema de los portones, porque impedía el tránsito, libre tránsito de las personas. Por eso tiene un horario donde dice, mira, vamos a tener este portón abierto de tal hora hasta tal hora para que los servicios básicos puedan ingresar, para que la basura pueda tener un movimiento sin problema. Entonces, todas las personas necesariamente se han tenido que organizar para llegar a esto. Lo que pasa es que claramente no es lo ideal, pero bueno, en virtud de los hechos, ¿no? Como que no les queda otra alternativa. Volvamos al lugar con Julio Ahumada. Julio, ¿están prestando declaraciones? ¿Dónde están este matrimonio? ¿Dónde está la señora, por ejemplo? Sí, de hecho, lo importante acá es señalar de que ninguna persona del grupo familiar resultó con lesiones de gravedad. Ninguno fue golpeado, recibió algún tipo de herida. Había una preocupación en primera instancia por una menor, por una niña que supuestamente estaba junto con sus padres. Ella habría bajado del vehículo y se encuentra en buenas condiciones. Pero en el caso de los padres ya han entregado declaraciones. Desconocemos, de hecho, si se encuentran en alguna unidad policial o si finalmente se mantienen aquí en la casa. Posiblemente sea el segundo escenario. ¿Por qué? Porque todavía está el vehículo, está la camioneta utilizada por el padre de familia para embestir al delincuente, para frustrar o intentar frustrar el delito. Pero se mantiene en este lugar, está incluso sometiéndose a peritajes todavía y podría hasta llevárselo personal de carabineros de este sector para continuar con trabajos investigativos en las unidades del laboratorio criminalística de carabineros. Todos esos testimonios, por lo menos por parte de los afectados, hablamos de madre y padre, ya habrían sido recopilados en su mayor cantidad. Ahora, lo que están aprovechando con luz de día es levantar todas las evidencias que no se pudieron haber visto durante la noche, porque se habla de disparos, no se han encontrado evidencias, pero ahora podría encontrarse algún casquillo en el lugar que pueda justificar lo que han señalado algunas personas que se escuchó, como así también entender la figura de este martillo, que yo les decía que estaba a un lado del fallecido. No sabemos si él lo portaba, si es que lo habría utilizado para amenazar a las víctimas, cuál era la figura de este elemento y si finalmente era un objeto contundente que buscaba generar daño a las personas afectadas. Esto es lo que está ocurriendo en la comuna de Maipú. Comienzan a levantarse los vecinos del sector a darse cuenta de esta situación, algunos que no escucharon nada, otros que sí se percataron de esta emergencia, pero por supuesto es una información que está en desarrollo y que sigue de hecho trabajando personal de la Boca. Sí, ¿cómo sigue con su vida ahí esta familia? Qué difícil, ¿ah? Qué duro, qué momentos más complicados. El barrio entero se ve afectado porque todos creen que en algún minuto le puede pasar. Puede ser víctima.